Me acompaña Máximo Vecín, consultor internacional, y lo he invitado para hablar de Argentina en el mundo, porque así como acá adentro es un caos total, tenemos que ver cómo nos estamos proyectando al mundo y cómo nos ven. Esa es la idea. Maxi, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Gracias a vos, como siempre, la verdad que es un placer acompañarlos. Contame cómo es esto de Argentina al mundo. Bueno, la verdad que qué complejo hablar hoy de temas trascendentales, ¿no? Temas que trascienden y que son, creo que, los importantes cuando lo urgente nos está corriendo y en el medio de un proceso eleccionario tan complejo como el que vive la Argentina. El mundo, la verdad que es otro de los grandes desafíos, ¿no? Creo que en el último programa hablábamos de que si bien el mundo ha perdido muchísima confianza en nuestro país, permanentemente existe la expectativa de ver hacia dónde va la Argentina. Y por ello, decíamos la vez pasada, nos mantienen todavía en un esquema como el del G20. Algo debemos tener de relevante para que los países del mundo nos mantengan allí. Y hoy se está dando una circunstancia muy particular que tiene que ver con un armado mucho más ya concreto de países que están queriendo sopesar el poder económico global que fuertemente ha querido retener Estados Unidos frente a lo que está pasando con Rusia, con Ucrania y con China. En este sentido, en los últimos días, yo tuve la posibilidad de estar en África, en una misión oficial de la Cancillería Argentina, recorriendo varios países, y ya allí empecé a escuchar la expectativa sobre un encuentro que se definió ahora, en realidad, posterior a ello, que se va a llevar a cabo en Sudáfrica, ahora, a fines de agosto 2023, donde van a convocar a los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Claramente, por el solo hecho de estar Rusia integrando ese bloque, y que está invitado y confirmado, estamos hablando de una toma de posición muy fuerte de los países que integran ese bloque. Y acabo de nombrarlos: Brasil, Rusia mismo, India, China y Sudáfrica. Tal vez de China y de Rusia podía no extrañarnos, pero acá hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado, India, que es una potencia global, mundial, camino a ser el próximo país con más habitantes del mundo, que compite con Argentina. Ya lo superó a China. Que compite, exactamente, y que compite con 1.300 Argentina. contra 1.370 millones de habitantes. Bueno, estaban ahí. Sí. Ahora, compite con nosotros en muchos de los productos que genera. Tal vez India pueda llegar a ser el único país que ponga algún paño frío sobre algunos proyectos que tiene este grupo y que ya te voy a comentar. Pero lo que no podemos dejar pasar es la relevancia que tiene que Brasil, siendo una potencia global a nivel económico, también ya haya tomado una posición y esté fuertemente avalando un espacio que lo que busca, Rubén, en el corto plazo, es crear hasta una moneda propia. Hoy por hoy están con un proyecto... ¿Crear una moneda propia dentro del BRICS? Exactamente. Esto no es un proyecto para mañana, pero lo que sí ya están planteando hoy es algo muy similar a lo que tuvo Europa tiempo atrás y que se llamaba ECU, previo al euro. Era un espacio, de alguna manera un sistema de intercambio, una base de intercambio que luego se terminó traduciendo en una moneda. Es decir, hay un objetivo claro en ese sentido y que además plantean que tenga o que vuelva a tener su respaldo en oro. Es decir, hay un regreso, tal vez hace años atrás desde el punto de vista de la política económica, y otros economistas podrán hablar mejor de esto, pero de alguna manera nos plantea como Argentina un desafío de qué lado vamos a estar, y con un socio comercial estratégico como Brasil dentro de ese bloque, y para nosotros fundamental en el esquema del Mercosur. No deja de ser el principal cliente que tenemos a nivel latinoamericano. Claro. En este sentido, creo que no está claro tampoco cuáles son o cuál es la política internacional que van a tener los candidatos que hoy tiene la Argentina.
no hay una definición clara, concreta con respecto a eso. No hay un planteo que se esté dejando saber al menos al mundo. O si bien uno puede presumir qué inclinación tendría uno u otro de los candidatos, en la práctica nadie lo está diciendo. No hay en el discurso un planteo al respecto. Y esto es un desafío enorme, porque de acuerdo a eso, también hay muchas variables económicas internacionales que empiezan a sucederse. Recién hablabas del comercio, de la importación de medicamentos. Insumos importados para la cirugía. Hace poco hablaba con una autoridad de las cámaras de comercio exterior a nivel nacional y me lo dijo claramente, es el peor año de los últimos 20 años a nivel de comercio exterior de la Argentina. Es el peor año que hemos tenido. Y mucho tiene que ver también con la complejidad que hay para poder exportar. Y esto cualquier productor o gente industrial de los alimentos que me esté viendo no lo va a poder desmentir. Es tan caro hoy el supermercado argentino y es tan complejo exportar que hoy es complicado encontrar quienes quieran exportar. Aunque parezca increíble, tenemos demanda de muchos productos que no les podemos responder. Claro, la explicación está en que hoy el gobierno en el Banco Central está con reservas negativas en aproximadamente 8.000 millones de dólares. ¿Cómo va a exportar? No hay ninguna manera. Entonces, volviendo a lo inicial, es fundamental que la Argentina pueda de alguna manera empezar a brindar señales claras de hacia dónde quiere ir en el contexto global. Ahí si vos me permitís una interrupción, te quiero comentar algo. En la década del 80, el escritor Alvin Toffler escribe un libro que se transforma en un bestseller que se llama La Tercera Ola, donde él explica cómo fue la primera ola en Oriente, cómo vino hacia Occidente, y la tercera ola va a volver otra vez a Oriente. Y pronosticaba el crecimiento de China y que los Estados Unidos iba a perder su hegemonía en el mundo y que China iba a tener poder como lo iba a tener Rusia y como lo iba a tener en un segundo plano la India. Bueno, hoy tenemos que decir que Alvin Toffler se equivocó, porque si bien es cierto el crecimiento de China, si bien es cierto que la India lo ha superado en población, la hegemonía hoy la sigue teniendo los Estados Unidos. Ayer salió una nota en los diarios sobre el poder naval de los Estados Unidos, por ejemplo, en materia bélica. Los portaaviones Nimitz, que tiene entre 8 y 10, porque no quedó claro eso, tienen 330 metros de largo, 70 metros de ancho, llevan una población de 3.600 personas y cargan 120 aviones y helicópteros. Una ciudad flotante increíble. Entonces, Toffler pensaba de que los Estados Unidos iban a pasar a ser un país más dentro del concierto de naciones desarrolladas, por supuesto, pero la hegemonía iba a estar en China. No es así. China, que ha dado un salto gigante, ¿no es cierto?, en base a poner políticas capitalistas, porque desde el punto de vista político siguen siendo comunistas, pero desde el punto de vista económico son capitalistas a muerte los tipos. Entonces, bueno, es un engendro medio raro, pero les ha ido bien. Pero China hoy no es la gran potencia que se puede... Estados Unidos sigue manteniendo su vigencia. Y por otro lado, te escuchaba hablar del BRICS, y con esto redondeo y te dejo seguir hablando a vos. Hablaste de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Comienzos de la década del 50, en Argentina, Brasil no existía para nosotros, lo mirábamos de arriba, estos que bajan de los árboles, como dijo Fernández, ¿no? Ni existía para nosotros. Rusia, hablábamos de los cosacos y de nada más, no existía para la Argentina. India, ni que hablar. Hablábamos de Mahatma Gandhi, que quiso hacer una gran transformación y logró mucho. China, decíamos, sí, las tintorerías de los chinos andan bárbaros y qué sé yo. Sudáfrica no existía. Argentina, en 1895, fue el primer país del mundo
en distribución del ingreso y en PBI. Durante los primeros 10 años de la década del siglo pasado, Argentina estuvo en el top 10 permanentemente de los países de mayor PBI del mundo. Estos países, el BRIC no existía en esa época. Yo me agarro la cabeza cómo, si querés, a partir de la revolución de Uriburu del 30 o la revolución del 43, donde se implementa el sistema fascista para la Argentina, cómo la fueron destruyendo. Hoy estamos en el puesto 87. Es decir, es fantástico. Bueno, redondeá, porque me están haciendo señas que se nos termina el bloque. No, a ver, básicamente es un poco lo que estabas diciendo vos también, ¿no? De alguna manera estos países hoy, de alguna manera también tienen una cuestión estratégica continental. La presencia de Sudáfrica tiene que ver con llegar al continente africano, la presencia de China en Asia, Rusia y también por su cercanía a Europa, que claramente tiene otra posición. Y Brasil es estratégico para la toma de las decisiones a nivel latinoamericano. Es hoy fundamental tomar una posición política internacional, comenzar a ver con mayor pragmatismo cuáles son los mercados a los cuales podemos llegar. Como te comentaba recién, uno cuando visita o recorre países que no son los tradicionales para el comercio, encuentra muchísimas oportunidades. Hablábamos la última vez de cómo Arcor fue y se instaló su primera fábrica que instala en un país como Angola y de allí empieza a distribuir al mercado africano. Yo creo que ahí está un poco tal vez el primer paso que podríamos dar para empezar a crecer de una forma estratégica y continua. Y por último, lo último que tenemos ahora en el corto plazo es el desafío de qué vamos a hacer con el Mercosur. ¿Qué vamos a hacer con el Mercosur? Que además es el único bloque constituido trabajando bien o mal, pero trabajando a nivel regional, y que vuelvo a insistir, y como siempre, y con esto te cierro, tal vez la única clave para que de una vez por todas ese espacio comience a funcionar, sea cuando sea quien asuma el poder, tenga en cuenta que no va a funcionar nunca sin la participación del sector privado. Claro. El sector privado ha estado ausente en más de 30 años del Mercosur y tal vez esa sea, como siempre digo, la clave del por qué no termina de funcionar. Gracias, Maxi. Un gusto tenerte acá. Gracias como siempre.